Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te adoramos. Gracias, Señor, por este privilegio inmenso que tú nos concedes de estar aquí como tus hijos, como tu familia, abriendo nuestros labios, Señor, alzando nuestra voz para adorarte a ti, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por cada bendición que hemos recibido durante esta semana, Señor. Gracias. Queremos, Señor, pedirte que tu presencia poderosa que está aquí en este lugar toque cada uno de nuestros corazones, Señor, de nuestras mentes, para recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Que tú nos hables, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Ella cumple el efecto para el cual tú la envías. Gracias te damos por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor, a través de estas últimas semanas con esta campaña de 40 días de perdón. Gracias, Señor. Te pedimos que guíes este mensaje, Señor, que toque cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, hermanos, ya hoy estamos en la quinta semana de nuestra campaña 40 días de perdón. Y a través de esta campaña, cada día hemos aprendido que el perdón es vital, ¿verdad? Es vital para que podamos mantener nuestros corazones enfermos, sanos, ¿verdad? Podamos mantener nuestros corazones sanos. ¿Por qué? Porque la decisión de perdonar libera, nos da libertad del sufrimiento, nos da libertad del resentimiento y de la amargura. Y nos permite cambiar nuestra historia de dolor. Permite cambiar esa historia de dolor y agravio por una historia de victoria, ¿sí? Y el tema de hoy es los beneficios del perdón. Los beneficios del perdón. Las ciencias médicas en general, todas las ciencias que se abocan al estudio del hombre en cuanto a la salud, aseguran que los estados emocionales afectan positiva o negativamente la salud. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos confirma esta verdad. En Proverbios capítulo 13, Proverbios 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13, fíjense cómo dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué le pasa? Se abate. Entonces, es importante, ¿verdad?, entender que el perdón en verdad no cambia el pasado, porque el pasado ya pasó. El perdón no cambia el pasado, pero sí modifica nuestros sentimientos, ¿verdad? Y al modificar nuestros sentimientos hay cambios en nuestro presente, ¿cierto? Y nos brinda una nueva perspectiva, una nueva visión del futuro. Al perdonar, ¿sabes qué ganamos? Salud y bienestar. Cuando perdonamos, ganamos salud. Y hoy vamos a considerar los beneficios que trae el perdón a nuestras vidas. Desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual
y en nuestras relaciones interpersonales. Desde el punto de vista físico, en primer lugar, el perdón mantiene el cuerpo sano. Y pueden anotarlo allí en sus bosquejos. El perdón mantiene el cuerpo sano. Cada vez la ciencia médica comprueba el impacto que la falta de perdón genera sobre nuestro organismo, dañando nuestra salud. Aunque no lo hayas contemplado de esa manera, la falta de perdón daña nuestra salud. Y ese impacto negativo se traduce en un aumento de las complicaciones psicosomáticas y una menor resistencia a las enfermedades físicas. O sea, somos más vulnerables a toda enfermedad física. Según el doctor Kolber, un investigador, los estados emocionales asociados a la falta de perdón generan padecimientos físicos, tales como, por ejemplo, si es un corazón lleno de ira o hay una ira retenida por años, hay hostilidad interior, eso se refleja, ¿sabes qué? En la hipertensión. Aquí, ¿cuántos hipertensos hay? Ahora no hay nadie, dos nada más. Yo sé de muchos que no están levantando la mano. Los conozco, ¿verdad? Bien, la ira, por ejemplo, produce hipertensión, esa ira retenida allí por años. La hipertensión arterial, taquicardia, enfermedades cardiovasculares en general. En el caso del resentimiento, ese enojo, ese odio que se guarda allí, porque resentimiento significa sentir y volver a sentir lo mismo, ¿sí? Resentimiento. ¿Sabes con qué está relacionado? Con las enfermedades autoinmunes. Esas enfermedades donde nuestro propio organismo genera, ¿verdad?, anticuerpos contra nuestras propias células. Nosotros mismos generamos la enfermedad, por eso se llaman enfermedades autoinmunes. Y estas enfermedades comprenden, por ejemplo, la artritis reumatoidea. ¿Aquí a cuántos no le duelen las articulaciones? Ay, ay, ay. Mira, ya Eldita levantando su mano, Jonathan. La artritis reumatoidea es un tipo específico, ¿verdad?, de artritis. El lupus, la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y saben qué enfermedad también se puede producir y tiene una relación con los resentimientos? El cáncer, en sus diferentes localizaciones. La ansiedad, esa ansiedad, eso que estrés, esa preocupación que constantemente puede llevarnos. ¿Sabes qué se produce con ella? Los trastornos gastrointestinales. Síndrome del colon irritable. De repente estás bien y de repente, ¡pum!, un dolor de estómago, un cólico, diarreas intercurrentes. Ataques de pánico, dolores crónicos. Te duele todo, desde la cabeza hasta los pies. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 31 y 32, fíjense cómo dice allí Dios, en su sabiduría, utilizando al apóstol Pablo: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y, ¿qué cosa?,
Perdónense. ¿Cómo? Mutuamente, o sea, el uno al otro, ¿cierto? Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo exhorta a quitar, a soltar las emociones tóxicas, como son la amargura, el enojo y la ira. Sacarlas y adoptar entonces una actitud de benignidad, de bondad, de compasión y de perdón. Eso es lo que el Señor nos manda, nos pide en su palabra. Las investigaciones también revelan que los efectos beneficiosos, hablamos ahorita de los efectos negativos, ¿verdad?, de la falta de perdón, pero el perdón tiene efectos beneficiosos para la salud física. Y vamos a ver cuáles son estos efectos beneficiosos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que el perdón ayuda a mantener niveles bajos de estrés. Niveles bajos de estrés. Se sabe que la falta de perdón, por ejemplo, lleva a la retención de emociones negativas, como siempre las hemos mencionado, rabia, dolor, amargura, en fin. Y esas emociones negativas desarrollan el estrés crónico. Y ese estrés crónico, es decir, un estrés que persiste, todos los días andas estresado. No hay un día que estés en calma y en paz. Todos los días andas estresado. Eso aumenta el riesgo de enfermedades. Entonces, por eso muchas veces le decimos a las personas en son de broma, bájale 2. ¿Sí? Bájale 2. Porque andamos con el estrés al máximo. Bájale 2. Otro efecto positivo que tiene el perdón, beneficioso, es que contribuye a mantener un corazón sano. Perdonar contribuye a mantener un corazón sano. Las personas que guardan rencor, que guardan resentimientos y amarguras, ¿sabes qué? Tienden a tener su ritmo cardíaco más alto. Es decir, estas personas presentan arritmias, taquicardias, o sea, un funcionamiento anormal del corazón. Los estudios revelan que el perdón puede tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular. ¿Quieres un corazón sano? Entonces hay que perdonar. ¿Quieres que esos síntomas desaparezcan, mejoren, se quiten definitivamente? Bueno, hay que tomar la decisión de perdonar. Lo otro importante que contribuye el beneficio que produce el perdón en nuestro cuerpo es que disminuye el dolor. Disminuye el dolor. ¿Ustedes sienten dolor aquí? ¿Alguno? ¿Dolores? O sea, ¿nadie siente dolores aquí en esta iglesia? ¡Qué maravilla! Pero yo sí siento dolor. ¿Ah? Pero ¿sabes qué? El perdón disminuye el dolor. Estudios médicos que se han realizado concluyen que el perdonar reduce tanto el dolor emocional, es verdad, el dolor emocional, como el dolor físico. ¿Sí? Esos dolores de rodilla. A mí los hermanos me ayudan a subir aquí, ¿verdad? Todos los domingos y a bajar porque me duelen las rodillas. Pero bueno, el perdón, yo le digo, bueno, Señor, ¿será que me falta? Tengo que perdonar. Haciendo este estudio, este mensaje, uno de los beneficios del perdón en nuestro organismo es que disminuye el dolor. Y se ha demostrado que existe una relación entre el perdón y aspectos importantes del vivir con dolor constante. Así que si ese dolor es constante y todos los días y en las noches, cónchale, me duele el cuerpo, me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duele la cabeza. Bueno,
Es bueno hacernos un examen intensivo, ¿verdad? Para ver, encontrar la razón. Y un cuarto beneficio que para mí es maravilloso, y es que el perdón extiende la longevidad, es decir, extiende la vida, ¿sí? Extiende la vida. De acuerdo a un estudio sobre el perdón, la salud y la longevidad, se concluyó que el rencor y el resentimiento influyen en disminuir la longevidad de las personas. O sea, disminuyen el tiempo de vida. Si tú tienes falta de perdón, resentimientos y amargura, cuidado porque, mira, a lo mejor quieres llegar a los 90 y vas a llegar a los 60 si acaso, porque disminuye la longevidad. Ahora, las personas que son capaces de perdonar en una forma incondicional, constante, como un estilo de vida, esto las lleva a vivir más tiempo, a tener una vida más larga, más saludable. Entonces, hermanos, recordemos en relación a este primer beneficio del perdón en cuanto a la parte física, a nuestro cuerpo físico, el perdón es sanador. El perdón es sanador, el perdón disminuye el dolor, el perdón mantiene bajo los niveles de estrés, mantiene sano el corazón y nos mantiene jóvenes. Qué lindo, ¿no? Muy bien, el segundo beneficio es que el perdón favorece la salud psicológica. Y lo pueden poner allí en su bosquejo. El perdón favorece la salud psicológica. Y a lo largo de la campaña hemos venido aprendiendo que la falta de perdón está asociada a estados emocionales tóxicos, tales como sufrimiento, el odio, el resentimiento, la amargura. Y todas esas emociones tóxicas afectan la salud psicológica de la persona, afectan el psiquis, desarrollando un perfil de ánimo o anímico, podríamos decir, caracterizado por mal humor. Hay personas que todo el tiempo están de mal humor, ¿verdad? Tú les hablas y te dan una mala respuesta, una mala contesta, un mal gesto. La irritabilidad, tan molesto, que desde que se levantan hasta que se acuestan, todo es un fastidio, ¿no? Una irritabilidad constante, un descontento por la vida, conductas agresivas, entre otras cosas. La falta de perdón también aumenta los niveles de ansiedad, de preocupación, de estrés permanente, aumenta la depresión, la tristeza, la insensibilidad también hacia otras personas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta allí en el pasaje que leímos de Efesios 4, en el versículo 32, y nos anima y nos dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo, o por medio de Cristo, ¿verdad? Y esta es una forma de prevenir la amargura, de prevenir el resentimiento y otras emociones tóxicas, de las cuales hemos venido hablando constantemente a través de esta campaña. Hermanos amados, la disposición a perdonar, recuerda, trae salud psicológica, fortalece tu estado emocional, porque el perdón, cuando perdonamos, eso trae como resultado menos ansiedad, menos depresión, mejor manejo del estrés, mejor relación con las demás personas y sobre todas las cosas, una buena relación con Dios.
Por otra parte, la disposición para perdonar que puedas tú tener o pueda tener yo, esa disposición libera o nos libera, podemos decir así, del dolor, nos libera del dolor y del enojo asociados a la situación que podamos estar viviendo o a la ofensa que podamos estar enfrentando. Y eso trae paz, trae serenidad a la vida. Eso nos devuelve la armonía emocional. Eso influye, ¿sabes qué? En la productividad, en que tú seas una persona productiva, que rindes en tu trabajo, en todo lo que haces. Y aumenta también la capacidad de superar las circunstancias difíciles de la vida. Y eso entre muchos de los efectos positivos que podemos tener en cuanto a la parte psicológica. El tercer beneficio del perdón es que mantiene el espíritu sano, mantiene el espíritu sano. Porque la práctica del perdón nos trae sanidad espiritual. Sabemos que toda persona, sin distinción, tiene necesidad de recibir el perdón de Dios a quien hemos ofendido, ¿verdad? Porque todos hemos ofendido a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Pero también, además de esa necesidad de recibir el perdón de Dios, también necesitamos poder otorgar perdón a otras personas, a las personas que nos han ofendido. Porque siempre el perdón es un camino de doble vía. Esta doble necesidad se expresa en la oración del Padre Nuestro, que todos conocemos, ¿cierto? Porque esta oración se la enseñó Jesús a sus discípulos, en aquel entonces y a nosotros también, como discípulos de Cristo. Y en Mateo 6:12 dice, el Señor Jesús dijo allí en aquella oración: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y Jesús está enseñándonos allí que necesitamos practicar el perdón en dos direcciones, que hemos también mencionado a lo largo de estos días. ¿Cuáles son esas dos direcciones? En sentido vertical, ¿verdad? En sentido vertical, invocando el perdón de Dios. Invocando el perdón de Dios. Y en sentido horizontal, concediéndole el perdón a los que nos han ofendido. Concediendo el perdón a los que nos han ofendido. Recibimos perdón de Dios, le pedimos perdón, invocamos su nombre, pero también concedemos el perdón a toda persona que nos ha ofendido. Para mantenernos espiritualmente sanos, hermanos, tú y yo necesitamos experimentar y practicar el perdón en ambas direcciones, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. El perdón de Dios, ¿sabes qué? Nos libera de la esclavitud del pecado. Nos libera de la esclavitud del pecado. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario trajo redención, nos trajo liberación de esa esclavitud. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre, el precio de sangre. Fíjate como dice Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y es interesante porque la palabra redimir significa comprar. Redimir tiene el significado de comprar. El término era usado para expresar el pago de la libertad de un esclavo. Entonces, cuando se compraba un esclavo y se hacía el pago, eso era
la redención de ese esclavo, ¿verdad? Se compraba por un precio y se hacía, expresaba esa compra, el pago de su libertad. La explicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa que Dios nos ha libertado de nuestra condición de esclavitud. Cristo nos compró, y nos compró ¿por quién? Por su sangre, redención mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos redimió, Él nos compró. Ahora, para esto es necesario que tanto el hombre como la mujer aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz y nos apropiemos del perdón de Dios, porque esto, hermanos, amigos, es lo que hace posible la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. El perdón de Dios nos mantiene espiritualmente sanos, porque nos capacita, ¿sabes? Es interesante esto, nos capacita para lidiar con tres emociones que acompañaron la caída del hombre en el Edén. No eran emociones que estaban cuando Dios nos creó buenos. Cuando Él terminó la creación, dice Génesis, que Dios vio y todo era bueno en gran manera, ¿cierto? Pero después del pecado, en la caída, aparecieron emociones negativas. Y esas emociones son tres emociones que se destacan: el miedo, la vergüenza y la culpa. Y allí en Génesis capítulo 3, de los versículos 7 al 13, fíjate, vamos a leer este pasaje. Es un poco largo, pero muy interesante para que podamos entender el origen de esas emociones que hoy en día, de alguna manera, en determinados momentos, cada uno de nosotros puede experimentar. Fíjate, como dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos conocieron que estaban... Eso podemos calificarlo como vergüenza, ¿sí? Porque, o sea, ¿produce o no produce vergüenza andar desnudo? Claro que sí, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Allí aparece la vergüenza. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Todavía lo hace. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente. Y allí aparece en los dos casos, tanto en Adán como en Eva, la culpa, que son esas tres entonces emociones: vergüenza, miedo y culpa. Ahora, cuando el hombre y la mujer se reconcilian con Dios, nos reconciliamos con Dios, experimentamos el perdón de nuestros pecados. Y recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Allí mismo en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo lo describe, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque esa es la garantía que Dios nos da por la salvación. Entonces cada persona que recibe a Cristo en su corazón, que recibe el perdón de sus pecados, también recibe el Espíritu Santo. Y
el Espíritu Santo es quien nos capacita, hermano querido, para que podamos lidiar, para que podamos manejar esas tres emociones negativas que aparecieron después de la caída: el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios imparte a través de su Espíritu el desarrollo en nosotros de otras emociones y actitudes que son el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver si ustedes se conocen cuáles son esos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se dan cuenta? Son emociones y actitudes que son fruto del Espíritu Santo, totalmente contrarias al miedo, a la vergüenza y la culpa. ¿Y eso nos los da quién? El Espíritu Santo, que vive en cada hijo de Dios, que mora en cada uno de los corazones de los hijos de Dios. Y esto es una capacitación, hermanos queridos, sobrenatural. No es que nosotros, ay, qué bueno, ahora nos transformamos en bueno y entonces tenemos paz con todos, vivimos todo el tiempo gozosos, ¿sí? Andamos alegres. Así debería ser, pero no siempre es así. En realidad, esto es una capacitación sobrenatural que Dios nos da por su Espíritu Santo y nos habilita para que podamos combatir las emociones negativas, nuestras debilidades emocionales. Entonces, el perdón mantiene, ¿verdad? Nos trae sanidad espiritual. Trae sanidad espiritual. En cuarto lugar, el perdón trae sanidad a las relaciones interpersonales. A todas las relaciones que nosotros desarrollamos en el hogar, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, con los amigos, con los vecinos, etc. Entonces ese es el cuarto beneficio que la práctica del perdón trae. Es decir, sanidad a las relaciones interpersonales. El perdón es necesario, mira, es indispensable en la dinámica de todas las relaciones interpersonales, en todo tipo de relación. Si nosotros queremos disfrutar de relaciones sanas, duraderas, funcionales, tenemos que ser perdonadores. Y el perdón debe ser en nosotros un estilo de vida. Como seres humanos tenemos que reconocer que somos imperfectos, ¿verdad? Somos imperfectos. Cometemos errores y los cometemos no una vez al año, los cometemos todos los días. Cada vez que nos abrimos a las personas, nos hacemos vulnerables y creamos la posibilidad de lastimar a otros o que alguien nos lastime a nosotros también, porque cuando somos vulnerables, entonces podemos lastimar y ser lastimados, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Por eso ninguna relación, no hay ninguna relación que esté exenta de la posibilidad de experimentar dolor. En todas las relaciones interpersonales puede surgir el dolor por una mala relación. Porque es imposible realmente en las relaciones interpersonales, es difícil controlar la aparición de conflictos. Pueden existir, van a aparecer conflictos en toda relación interpersonal. Van a ocurrir decepciones, nos vamos a decepcionar. Van a ocurrir ofensas, ¿verdad? Bien sea que nosotros las provoquemos o que nos las hagan a nosotros. Por eso no puede existir una relación interpersonal duradera si no existe el perdón.
Por eso es necesario practicar el perdón. ¿Para qué? Para que podamos tener relaciones interpersonales sanas. Porque no hay ninguna relación interpersonal ideal, perfecta. Ah, no, esa persona me cae bien, yo nunca discuto, yo nunca tengo conflictos con esa persona. Bueno, eso es perfecto, es como que si estuviésemos en el cielo. Eso no es verdad. Siempre van a surgir dificultades, conflictos, algún tipo de problemas, ¿verdad? Fíjense como dice la Biblia allí en Proverbios 27, 17. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, que así como el hierro le saca filo a otro hierro, como cuando amolamos los cuchillos, ¿verdad? ¿Con qué le damos? Empezamos a darle en la orilla, en el borde para que se afile, pero ¿con qué lo vamos a afilar? ¿Con un plástico? No, tiene que ser con el hierro, ¿sí? Con el hierro. Y un hombre se afina, de acuerdo a como dice el proverbio aquí, sacando limaduras, sacando asperezas con otro. Así se va afilando. Entonces las relaciones saludables, esas relaciones óptimas, conocen de cerca y practican el perdón. Conocen y practican el perdón. Porque esta es la única vía para manejar los conflictos, para arreglar las diferencias, para tratar con el dolor de heridas abiertas y restaurar la relación cuando ha sido afectada, cuando ha sido estropeada, cuando se ha estancado. Entonces hay que practicar el perdón para que esas relaciones puedan mejorar, puedan crecer, ¿sí? Pero sanas. Mis hermanos, es necesario y es importante cultivar el hábito de perdonarnos mutuamente, el uno al otro. Y allí el apóstol Pablo en Colosenses 3:13, él lo dice, muy parecido al pasaje de Efesios, y allí Pablo en Colosenses dice, sopórtense unos a otros. Es que yo no puedo, yo no soporto a esa persona. ¿Cuántas veces expresamos así, verdad? Y perdónense, si alguno tiene una queja contra otro, perdona a tu hermano, perdona a tu esposa, perdona a tu esposo, perdónense mutuamente. Eso no significa no reconocer los errores, al contrario, reconocer los errores, limar las asperezas, ¿verdad? Y perdonarse, soportarse. ¿Por qué? Porque así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dígame cómo sería el Señor si con nosotros, ¿verdad? Que todos los días, y no una vez, sino varias veces al día le estamos fallando y estamos necesitando su perdón. Entonces, este es el camino para mantener las relaciones sanas, el perdón. El perdón es el camino para mantener las relaciones sanas. En los matrimonios, en las familias, con los hijos, esposo con esposa, con los vecinos, en el trabajo, en todos lados. Porque conflictos sí los vamos a tener. Diferencias, claro que van a haber diferencias. Pero es importante desarrollar, practicar y vivir la capacidad de perdonar. Ser personas perdonadoras. El quinto beneficio que el perdón ofrece es que la práctica del perdón, ¿sabes qué? Nos da acceso al gozo del Señor. Y esto es hermoso. Nos da acceso al gozo del Señor. Fíjate que yo no estoy aquí diciendo alegría ni felicidad, porque el gozo no es una emoción humana. Nosotros podemos decir, ay, estoy feliz porque me compré un carro, me compré una casa, porque me ascendieron en el trabajo, porque me subieron el sueldo, qué maravilla. Por eso estoy feliz, pero no, el gozo no es una emoción humana.
¿Sabes cuándo el gozo se hace presente en nuestras vidas? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Ahí es cuando nosotros, el gozo se hace presente. Se hace presente en nuestras vidas. El gozo es parte entonces del fruto del Espíritu Santo. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. O sea, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, que nos va a ayudar, por supuesto, este aspecto del gozo nos ayuda a manejar de una forma adecuada las emociones, sobre todo la ansiedad, la tristeza y el dolor. El gozo nos ayuda a manejar específicamente esas tres emociones, otras más, pero esas tres emociones en primer lugar: ansiedad, tristeza y el dolor. Entonces podemos decir que el gozo es un estado interior dentro de nuestro corazón, que no depende de las circunstancias, no depende de lo que me rodee, no depende de que tenga dinero, de que tenga carro, que tenga casa, no depende que me suban el sueldo, no. El gozo no depende de las circunstancias. Nos capacita el gozo para soportar el dolor. Nos capacita para no perder la esperanza. Eso hace el gozo en nuestras vidas. ¿Y qué pasa, hermanos, con el gozo del Señor? Con el gozo del Señor nosotros podemos enfrentar los problemas y los obstáculos. Cuando el gozo está en nuestros corazones, como parte del fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros, somos fortalecidos en el Señor. Por eso Nehemías, un pasaje que es muy conocido y lo repetimos con frecuencia, pero como los loros, Nehemías dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Y Señor, tu gozo es mi fortaleza, tu gozo es mi fortaleza. Permite el Señor que sea así, hermanos, realmente, siempre y todos los días. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que no andemos con esas caras largas, tristes, abatidos, porque el enemigo nos robó el gozo. Recuérdense que Satanás vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Y qué empieza él por robar? ¿Qué les parece? El amor, el gozo, la paz, la fe. ¿Sí? Sus ataques, sus dardos de fuego van enfocados ¿a qué? A que nosotros perdamos esos aspectos del fruto del Espíritu Santo que nos permiten vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Entonces tú y yo, hermanos queridos, tenemos acceso al gozo profundo que viene de Dios, que no depende de las circunstancias, no depende de lo que nos rodea, no depende de las situaciones que podamos estar viviendo. El gozo del Señor debe estar en nuestros corazones. Hermanos, andar amargados, con rencor, con odio, con pleitos, con otras personas, ¿sabes qué? Eso hace perder el gozo y la alegría. ¿Quién anda con gozo cuando tiene una amargura en el corazón? Cuando acaba de pelear el esposo con la esposa. Sale de la casa y le dio un portazo a la puerta. Se montó en el carro y tiró la puerta. Salió y bueno, se le atravesó un carro y improperio salió de su boca. ¿Dónde está el gozo? ¿Qué se hizo el gozo? Los pleitos, la amargura, el rencor nos hace perder la alegría y nos hace perder el gozo de la salvación, hermanos. Porque eso es pecado y el pecado apaga el gozo. El pecado apaga el gozo. Pero el arrepentimiento y la confesión delante de Dios lo activan de nuevo.
Por eso el Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Somos propensos, ¿sí?, a reaccionar muchas veces de esa forma y perdemos el gozo. En una discusión que muchas veces no le consigues ni sentido, antes de salir de la casa, ya saliste, bueno, amargado, bravo, molesto, perdiste el gozo. Pero si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y es justo. Es fiel porque Él promete perdonar y es justo porque Él fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz. Entonces recibimos su perdón y trae restauración a nuestras vidas. La falta de perdón, el no querer o el negarnos a perdonar es una de las razones por lo que la gente no puede experimentar el gozo de Dios, el gozo total en sus vidas. Pero cuando se toma la decisión del perdón, pero del perdón como un estilo de vida, ¿sabes? Es una manera de vivir, que es a lo que queremos llegar, que es lo que anhelamos que sea el resultado de esta campaña de 40 días de perdón, que nuestro estilo de vida sea el perdón, el perdonar. Cuando eso es así, hermanos, podemos vivir llenos de gozo. Cuando el perdón es tu estilo de vida, tú puedes vivir, yo puedo vivir lleno de gozo. Y expresar como el salmista en el Salmo 32:11, fíjense cómo él dice: alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. O sea, esto es un estilo de vida. Vivir gozosos, siempre gozosos. Experimentar el perdón en el sentido vertical, el perdón con Dios, nos conecta con ese gozo del Señor. Amén. Y llegamos al sexto beneficio. El sexto beneficio es que la práctica del perdón trae paz a nuestra vida. La práctica del perdón trae paz a nuestras vidas. Pablo escribe en Romanos 5, versículo 1, lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos está diciendo Pablo aquí? Que el perdón de Dios, ¿verdad?, trae la paz a nuestras vidas. Primeramente, ese perdón que Dios nos otorga. Es importante entender que solamente mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario recibimos la paz de Dios en nuestros corazones. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primeramente, la paz con Dios, ¿sí? Esa paz con Dios la obtenemos cuando lo recibimos en nuestro corazón. Y le recibimos como nuestro Salvador personal y nuestros pecados son perdonados. Por otro lado, el Señor Jesús dijo, no sé si ustedes lo recuerdan, allí está en Juan 14:27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, esta paz que Cristo vino a traernos, que Dios nos da cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y esa paz que Cristo nos da, que Cristo vino a traer como el príncipe de la paz, hermanos, no está condicionada por la ausencia de conflictos. El mundo, porque es bueno, y siempre lo comentamos, lo decimos desde el púlpito, en las clases, hay dos tipos de paz. Está la paz del mundo y está la paz de Dios. Y la paz del mundo depende de las circunstancias, ¿verdad? Que le vaya bien, que no tengan problemas, que todo salga bien. Pero
La paz de Dios no tiene que ver con conflictos. No tiene que ver con que te aumentaron el sueldo, con que estés ganando en dólares, no tiene que ver con que tengas carro, con que tengas casa. A lo mejor no tienes nada de eso, pero tienes paz. Porque la paz de Dios, la paz que Dios nos da, que es tenerlo a Él en nuestros corazones, haber recibido la salvación de nuestras almas, haber recibido el perdón de nuestros pecados, nos permite vivir en calma. Nos permite vivir en sosiego y en tranquilidad, en medio de los conflictos y de los problemas, que siempre van a existir, pero la paz está en nuestros corazones. Solamente la persona que vive en comunión con Dios, solamente la persona que vive en comunión con Dios puede experimentar esta paz de Dios a la cual Cristo hizo referencia. Mi paz os doy, pero tengo que vivir en esa relación vertical con Él. Y esa paz, si esa paz de Cristo está en mi corazón, ¿sabes qué? Entonces yo puedo ofrecerla a otros. Tú puedes ofrecerla a otras personas. Porque solamente el que tiene paz puede dar paz, ¿cierto? Un corazón que no tiene paz no puede dar paz. Hermanos amados, partiendo de la esperanza y de la paz que trae Dios a nuestro corazón, partiendo de allí, de esa paz, de esa esperanza, tú y yo necesitamos convertirnos en agentes de paz, en reconciliadores, en agentes de paz y reconciliación, porque recuerden que ese es el ministerio que se nos ha encomendado, el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes dónde? En primer lugar, en nuestras familias. Tenemos que ser agentes de paz y de reconciliación. En nuestros matrimonios, los casados, en nuestra iglesia. Tenemos que ser agentes de paz y reconciliación. Y en nuestra nación, en nuestra Venezuela, tenemos que ser agentes de paz y reconciliación. Y el Señor Jesús, allí en las bienaventuranzas, que hace poco las estuvimos estudiando, meditando en cada una de ellas, el Señor Jesús expresó: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Recordemos, como siempre lo hemos mencionado, el eslogan de esta campaña: hay mañana si hay perdón. Amén. Inclinen sus rostros.